Por un segundo, Izuku se sintió completamente abrumado. La luz lo cegó y los gritos lo ensordecieron. Al recuperarse, se encontró con rostros de todo tipo. Personas que apenas reconocía lo rodeaban. Algunas sonreían con sinceridad, otras con expresión forzada, algunas deprimidas y las demás disgustadas. Sabía que algo así estaba sucediendo. Lo adivinó en cuanto entró por la puerta. Solo esperaba que fuera algo completamente distinto. Bienvenido a casa. Sintió como si le hubieran dado un golpe de aturdimiento y se le hubiera parado el corazón. Un dolor sordo en el pecho lo invadió, y la máscara le obligó a respirar. Rápidamente, muchos de esos rostros se transformaron en preocupación y miedo. Lo supuso por el sonido, aunque no lo oyó. Estaba completamente abrumado. Toshinori intervino rápidamente. Dios mío. Creo que le dimos una paliza. Y así empezó la celebración. Todo era monótono en ese momento. El dolor en el pecho era lo único que lo mantenía con los pies en la tierra. Enseguida se dio cuenta de que cada respiración le dolía, lo que significaba que no había respirado con naturalidad. Por suerte, Toshinori explicó que no podía hablar en ese momento, lo cual fue agradable, ya que la gente lo dejó en paz enseguida. Quería huir y esconderse. Nunca se le daba bien estar entre multitudes, sobre todo cuando era el centro de atención. Pero ahora. Sentía que todos lo juzgaban. Parecía que miraban más allá de las vendas y lo observaban fijamente. Podía decir que eran amigos de su padre o algunos de Izumi, ya que él no tenía ninguno. Aún no había visto a su madre ni a su hermana, pero probablemente era lo mejor. Al final, Izuku se convirtió en una especie de obstáculo en la fiesta, donde todos simplemente paseaban. Comiendo, riendo y bebiendo a su alrededor. Como si no estuvieran allí para visitar al cadáver viviente. Finalmente, su respiración se estabilizó a medida que más y más gente lo dejaba en paz, por suerte para él. Izumi estaba en el centro de la multitud, haciendo algo. De hecho, se alegró por su hermana, por una vez, pues le había quitado la presión. ¿Acaso era con la intención de salvarlo? Bueno, eso era improbable. Aprovechando la oportunidad, escapó lentamente. No sin antes notar a algunas personas entre la multitud. Su padre, su madre, el abuelo Torino, Yuna, Mitsuki, su tío Shouta, y al resto los reconoció. Le dolió un poco, ya que más de la mitad aún no le habían dirigido la palabra, pero ahora mismo, no le importaba. Solo necesitaba salir de allí. Retirándose por el pasillo, Izuku se encontró con el garaje, su refugio, su escape. Al llegar a la puerta, una mano le tocó el hombro. Paralizado de miedo, Izuku giró lentamente la cabeza y se encontró con Yuna. En realidad se sorprendió de verla considerando que parecía bastante absorta en lo que Izumi estaba haciendo. Oye, imbécil. Bastante ruidoso, ¿no? Dijo agachándose a su altura. No gritó, no bromeó, solo habló suavemente. Izuku se encogió de hombros ligeramente, apartando la mirada de su terapeuta. Qué bien que estás aquí. Ya me estaba cansando de tanta vida social. Dijo ella, sacando un cigarrillo y un encendedor. Rayos. Soy ruidosa para fumar aquí. Con el cigarrillo colgando de sus labios, Izuku se quedó alucinado. Siempre predicaba salud absoluta. Ahora fuma. Puaj, bien. Guardó el cigarrillo y se giró para mirar hacia la puerta. Puaj, bien, llegaste primero, es justo. Yo te cubro, tú vete de aquí. Le alborotó la cabeza antes de girarse rápidamente, respirar hondo, levantar el pulgar y guiñarle un ojo exageradamente, antes de irse a la fiesta. Con un movimiento rápido, Yuna había venido a verlo, a ver qué le pasaba y a ayudarlo a escapar para que se calmara. Es una terapeuta excepcional. Aprovechando la oportunidad, Izuku abrió la puerta y se retiró a su santuario. El familiar olor a gasolina y aceite le inundó la nariz y sintió tanta nostalgia que se echó a llorar. Por fin. Hogar, dulce hogar. Al encender la luz, se encontró con su refugio. Parecía intacto si el polvo hubiera revelado algo sobre su estado. Sin embargo, notó algo. Donde antes había 4 escaleras para llegar al garaje, ahora había una rampa de madera. Su padre había entrado para asegurarse de que pudiera entrar solo. No pudo evitar sonreír ante el gesto. Bajando por la rampa, Izuku se abrió paso entre sus diversos proyectos, deslizándolos con la mano. Era como si los reconectara con su alma, su presencia actuando como si el taller muerto hubiera tomado un nuevo aliento. Izuku rió de alegría. Era libre. Por fin. Solo. Silencio. Rodeado de lo que lo hacía feliz. Una nueva chispa revitalizó su espíritu. Sentía como si una parte de sí mismo hubiera perdido su lugar. Aquí dentro no era un lisiado.
Aquí dentro no era un Deku. Este lugar no era un garaje. Era una mesa de operaciones, e Izuku era el cirujano. Se apresuró a encender todas sus máquinas, y un zumbido sordo llenó el aire. Era absolutamente majestuoso. Se dirigió a su banco de trabajo semilimpió, se apartó lo mejor que pudo y se colocó la mochila en el regazo. Abrió la bolsa, sacó sus cuadernos y los dejó. Al abrirla, los ojos de Izuku se iluminaron con pasión. Se acabó el tiempo de sufrir y esperar. Ahora era momento de actuar. Toshinori se despertó con el sonido de la creación más devastadora del mundo, el despertador. Se estiró cansado de la cama y notó rápidamente que Inko no estaba. Suspirando de cansancio y decepción, se recompuso y se preparó. Al salir de su habitación, Toshinori se encontró con una casa completamente desastrosa. Había bebidas por todas partes, y donde no estaban, había una persona a su alrededor. Resultó que la cosa se puso un poco loca. Se había acostado bastante temprano cuando llegó la bebida, ya que no podía participar. Respirando hondo, ignoró la destrucción que envolvía su casa. Buscó a su esposa entre el desorden y los cuerpos dormidos, pero fue en vano. Sin embargo, logró encontrar y tomar muchas fotos de un Aizawa dormido chupándose el dedo. Después de reírse en silencio durante unos buenos 3 minutos, Toshi decidió limpiar la casa. Actualización de impresión, 31% completada. Resonó la alegre voz. Izuku estaba inmerso en su proyecto, pero estaba completamente agotado. El hospital no le permitía trasnochar mientras estaba allí, algo así como perjudicial para su recuperación física y mental. ¿Qué significaba eso? Frotándose los ojos cansados, continuó escribiendo lo que parecía su 1000ª línea de código. Había empezado a probar, diseñar y ahora crear el Mark I en cuanto entró en su garaje la noche anterior. Por suerte, ya había diseñado la mayoría de los componentes básicos y estaba en proceso de crear el chasis y codificar la máquina. Tenía un diseño básico y una funcionalidad limitada, pero era un comienzo. Era la prueba de manejo. Decidiendo que era mejor desconectar un momento de su obsesión, Izuku se recostó en su silla, y varios huesos crujieron y chasquearon con la acción. Al girar el cuello, emitió un crujido espantoso acompañado de una oleada de alivio. Respirando hondo y con dolor, se alejó de su banco de trabajo. Se recomienda dormir 9 horas para una recuperación física y mental óptima. Has descansado 0 horas y 0 minutos. Resonó la voz. Izuku simplemente puso los ojos en blanco. Como contramedida, la IA que Izuku había estado creando antes del accidente para combatir sus dones se había vuelto una molestia desde que se activó. Mientras había comenzado la producción de su rehabilitación la noche anterior, Izuku recordó la creación incompleta. Mientras esperaba el render, empezó a modificar el comportamiento de la IA. Si bien aún no necesitaba un compañero combativo, un asistente sería útil. Resultó que su asistente se había convertido en su madre. Había modificado la máquina, que era limitada. No estaba en el estado en que la quería, más parecida a un asistente de teléfono más inteligente, pero por ahora serviría. Izuku había empezado a ignorar a la IA, simplemente por cumplir su función. Le recordaba cosas inútiles en ese momento, como la comida. ¿Quién necesitaba comida? Volviendo a su banco de trabajo, contempló la estructura de su creación, los huesos aún por completar. Al contemplar la estructura, Izuku se encontró por un segundo observando al caballo negro, su esqueleto sin corazón, apoyado en un polipasto. Entonces vio la carretera, el mundo ralentizándose a su alrededor al impactar. Podía oler el humo y saborear la sangre. Oyó una frase. Un grito. Disparo up. Un ataque. Izuku se sacudió hacia atrás en su silla de ruedas, con la confusión y el miedo nublando su mente. Tuvo que revisar su entorno varias veces antes de comprender dónde estaba. Una lágrima rodó por su mejilla. Un vacío se había instalado en su corazón, y solo quería dejarse consumir por él. Al mirar de nuevo el esqueleto, su tristeza se transformó rápidamente. Reemplazada por una sensación de retorcimiento en el estómago que se extendió por todo su cuerpo. Su cuerpo temblaba y se estremecía mientras su rostro se contorsionaba, una corazonada encendió de nuevo su corazón vacío. Pagarían, estaba seguro de ello. Por fin, por fin. Toshinori había limpiado las latas y botellas restantes y enviado a los rezagados a casa casi 2 horas y media después. Y seguía siendo un desastre. Suspirando de cansancio, el hombre se desplomó en el sofá de la sala. Cerrando los ojos por un segundo, su mente se remontó a la noche anterior, a lo rápido que todo se descontroló, a la actuación de Izumi, a la cara de sorpresa de Izuku, ¿dónde se había metido? Incorporándose e inclinándose,
Toshi rebuscó en la noche anterior, pensando en las veces que vio a su hijo. Solo podía recordar el comienzo de la fiesta. Todo se había vuelto tan caótico tan rápido que no recordaba haber vuelto a ver a su hijo después de eso. Ligeramente asustado, Toshinori se levantó del sofá y corrió a la habitación de su hijo. Conteniéndose a punto de entrar por la fuerza, la golpeó 3 veces con los dedos. Al no recibir respuesta, abrió la puerta lentamente y se encontró con vacío. Se preguntaba dónde estaba su hijo hasta que lo comprendió y se sintió como un imbécil. Su hijo estaba en silla de ruedas y no había tenido oportunidad de enseñarle el ascensor. Sintiéndose un padre fracasado, una segunda revelación lo asaltó. El taller. Claro. Tenía que estar en su taller. Bajando corriendo las escaleras, quería disculparse con Izuku por lo descontrolado que se había puesto todo, sobre todo porque se suponía que era su fiesta. Al abrirse paso, Toshinori se quedó paralizado por un sonido. Un lamento sobrenatural y ensordecedor. Toshinori se puso en forma y salió disparado al garaje. El olor a carne quemada le invadió la nariz. Al bajar la vista, lo vio. Izuku estaba sentado en su silla de ruedas, con lágrimas corriendo por su rostro, pero sus ojos estaban fijos en una mirada de puro impulso y griega. Odio. Al bajar la vista, Toshinori vio la causa del horrible olor. Estaba pegado al muñón derecho de Izuku y aún humeaba por estar pegado a su cuerpo. Sentado, algo que impactó y horrorizó a Toshinori, pegado a Izuku. Era una garra mecánica. Izuku respiraba con dificultad, su tanque de oxígeno le llenaba los pulmones de aire. Era insoportable. Pero con el dolor, mejoraba. Sentía los nervios como si le ardieran y su cuerpo se contraía. Los analgésicos se le escaparon como si nada. Alguien entró en el garaje, pero no podía procesarlo en ese momento. Estaba totalmente abrumado. Entonces lo sintió, un tic. Su nueva mano se había movido. Toshinori se sentó atónito y horrorizado mientras Izuku estaba encorvado, respirando agitadamente y su cuerpo temblando. ¿Qué demonios hizo? Fue todo lo que pudo pensar, estaba demasiado aturdido para moverse. Observó en silencio cómo Izuku miraba la garra, luego se movió, primero un tic, luego una flexión. Toshinori vio cómo su hijo levantaba temblorosamente el brazo. La garra se aflojó al ser lanzada al aire, doblándose por la muñeca. Fue entonces cuando los dedos se crisparon. Lentamente, los 3 dedos se movieron y se movieron, el mecánico retorcimiento, ¿es esa una palabra? Sonó fuerte ante las acciones. Antes de que Toshi pudiera comprenderlo, la garra se retorció y se movió temblorosamente. Levantó la mirada para mirar a su hijo y todo lo que vio, fue locura. Decir que estaba eufórico sería quedarse corto. Izuku estaba a punto de vibrar. No pudo evitar el sonido que se le escapó de la garganta. Ni siquiera notó el sonido perverso. Solo podía concentrarse en el movimiento de sus dedos. Mark I era básicamente una garra en toda su extensión. 3 dedos, 2 en la parte superior de la mano y uno que actuaba como pulgar en la inferior. Era básico y apresurado, pero era un progreso. Estaba un paso más cerca de estar completo. Además, tener otra mano semifuncional aceleraría significativamente el progreso. Simplemente disfrutaba la sensación de abrir y cerrar la garra mientras miraba con asombro. No podía sentir nada a través de ella aparte de vibraciones, pero tener algo ahí para usar era increíble. Un dolor punzante le palpitaba en el muñón, pero no le importó, ni siquiera lo notó. Sus pensamientos regresaron a ese momento en el hospital, donde Izumi lo había amenazado. Y su garra se cerró en un puño. Toshinori se horrorizó por completo al oír ese sonido retorcido. Lo reconoció como el mismo sonido que Izuku había escuchado al reírse en el hospital. Solo que ahora, era mucho más perturbador. Su mirada, mezclada con la de Toshinori, lo trastornó profundamente. Su hijo parecía un científico loco que acababa de crear un monstruo. Su sorpresa se convirtió en sorpresa y orgullo. Al ver a su hijo flexionar la prótesis, la locura se transformó en felicidad mientras las lágrimas corrían por su rostro. Observó en silencio cómo la expresión de su hijo volvía a cambiar a una de ira, mientras apretaba los puños. Decidido a hacerse notar, Toshinori se acercó lentamente, como si se acercara a una granada. «Izuku, ¿me oyes, amigo?», dijo mientras se acercaba. Izuku no reaccionó en absoluto. Su mano mecánica se abría y cerraba repetidamente. Izuku parecía perdido en su propio mundo. «Mira lo que hicieron». Izuku se sintió perdido, se sintió desconectado de su cuerpo. Parecía que una voz provenía de todas partes, pero tan rápido como llegó, se desvaneció. Una mano firme en su hombro lo devolvió a la realidad.
Al girarse y ver la mirada preocupada de su padre, Izuku se dio cuenta de que debía de haber sido él quien había entrado. Se sentía completamente exhausto y como si fuera a vomitar. Si pudiera más, pensó distraídamente. Antes de que pudiera hacer nada más, su padre lo abrazó con fuerza. No puedes con esto, Izuku. Sé que lo estás pasando mal y sé que es difícil. Estoy muy orgulloso de ti por tomar medidas para mejorar por tu cuenta, pero así no se hace. No voy a verte sacrificarte para intentar recuperar lo que perdiste. ¿Me entiendes? Soltó el abrazo y señaló el pecho de Izuku. Esto. Esto es lo que importa. Quieres mejorar y está bien. Pero ¿qué tal si la próxima vez decides atarte algo? ¿Me lo cuentas y hablamos con una chica de recuperación, sí? No tengo duda de que si alguien puede hacer lo que necesitas, eres tú. Pero hacer una maldita mano. ¿Y qué marcarla? En tu piel. Ser testarudo y descarado es como empeoras las cosas, amigo, ¿acaso probaste esto? Respiró hondo, observando las expresiones de su hijo. No estás solo, Izuku. No estás haciendo esto solo, ¿qué pasó con lo de ser un equipo? Puedes confiar en mí, amigo, siempre estaré ahí para ti. Solo prométeme que no volverás a hacer esto, ¿sí? No podía estar enojado con Izuku, asustado y preocupado. Por supuesto. Pero no estaba enojado. Entendía lo mucho que Izuku estaba pasando, así que lo único que podía hacer por él era estar ahí y ayudarlo en cada paso del camino. Izuku asintió con la cabeza a su padre entre lágrimas. Ahora se daba cuenta del peligro potencial en el que se había metido para apresurar su progreso. Lo agarró con ambas manos cuando su padre lo abrazó de nuevo. Se sentó y lloró un rato mientras el dolor comenzaba a invadirlo todo. Sollozando y recuperándose, Toshinori rompió el abrazo una vez más. Bueno, sé que estás harto del hospital y de ver cómo funciona tu mano. Hasta ahora, ¿qué tal si llamo a RG y le pido que venga a revisar esto? Observó a Izuku asentir con cansancio y vergüenza. Llamando a la famosa y heroica doctora para informarle de la situación, Toshinori gritó y reprendió por dejar al niño solo y sin supervisión en un momento como este. Nunca antes había temido tanto por su vida, si había alguien capaz de infundir temor en Dios. Era ella. Respirando hondo, agarró el kit que les habían proporcionado para tratar a Izuku, incluyendo sus planes de alimentación, rutina y, ahora más importante, la medicación. Tomando la jeringa, regresó para ver a Izuku jadeando de dolor, con los ojos cerrados y las manos apretadas en puños. Rápidamente se acercó e inyectó la sustancia. Toshinori observó cómo un alivio instantáneo invadía al niño antes de perder el conocimiento y quedarse dormido. Respirando hondo, Toshinori suspiró y se quedó mirando a su hijo y lo que había hecho. No pudo evitar sentirse impresionado de que el chico hubiera hecho algo que le causó tanto dolor, y lo hubiera hecho solo. Era realmente admirable. No pudo evitar pensar, ¿de dónde demonios ha sacado tiempo? Aunque enseguida se dio cuenta de que Izuku aún no se había dormido. Siguió admirando a su hijo dormido hasta que oyó unos golpes muy fuertes en la puerta principal, desde el garaje. Estaba jodido. Acercándose a la puerta lentamente, Toshinori se preparó para alcanzar la manija, pero en cuanto la tocó, la puerta se abrió de golpe y él cayó al suelo. En el umbral había una chica de recuperación en sombras. Sus gafas eran lo único que reflejaba la luz. Toshinori juró haber visto un rayo detrás de ella. Toshinori, ¿qué es eso de que el chico se hizo daño? Habló con voz suave, pero su tono era siniestro. Toshinori temía de verdad por su vida. Tras recibir la vista gorda del juramento hipocrático, el dúo se dirigió al garaje y al sofá donde Toshinori había trasladado a Izuku después de que se durmiera. El estado de ánimo de la chica en recuperación cambió a algo más suave, mientras observaba al chico estremecerse y moverse mientras dormía. Su mirada se centró en el motivo de esta llamada. Apoyado en su pecho estaba el muñón derecho de Izuku con lo que parecía ser una especie de prótesis mecánica adherida. Se dio cuenta de que era una especie de acoplamiento unido al muñón al que luego se conectó el brazo. Mentalmente, aplaudió al chico por hacer su propia prótesis solo y en tan poco tiempo. Sin embargo, su lado racional quería golpearlo hasta dejarlo inconsciente por tal imprudencia. Con un profundo suspiro, se dirigió al chico dormido y comenzó a inspeccionar el brazo y el acoplamiento. No puedo decir mucho, ya que todo es jerga técnica, pero por lo que me contaste, el acoplamiento de su brazo parece ser una especie de puente para sus nervios. Por cómo se lo quemó y cómo está asegurado, imagino que también está fusionado al hueso. Se pellizcó el puente de la nariz antes de continuar. Por lo que veo, es bastante ingenioso, pero aún así, tonto e imprudente.
No hay mucho que pueda hacer ahora mismo, así que solo vigílalo atentamente y pregúntale si le duele. Ahora, dale esto cada 4 horas. Le entregó al hombre una pequeña caja llena de analgésicos más fuertes. Y si el chico se atreve a intentar algo así de nuevo, los enterraré a ambos donde nadie los encuentre. Gritó, golpeando a Toshinori una vez más con el bastón mortal. Toshinori se tomó cada detalle de la información con la mayor seriedad posible, pero su mente llegó a una conclusión. Es así, siempre ha sido súper independiente, jeje. Pero creo que ambos sabemos que no va a parar, ¿no viste la mirada que yo vi? La determinación, la ira y la tristeza. Así que te pido, Chio, que lo ayudes. Hizo una reverencia, suplicándole a la mujer que lo ayudara. ¿Ayudarlo? ¿Con qué? Fabricando más de estas cosas. Señaló la prótesis. Ayúdenlo a guiarlo donde yo no puedo. Si va a seguir este camino, prefiero que lo haga con guía y apoyo. Para que pueda encontrar sus límites. Por favor, Chio, ayuda a mi hijo a recuperar su integridad. Sabía que, hicieran lo que hicieran, Izuku nunca se detendría hasta lograr lo que anhelaba, así que ¿por qué no hacerlo más seguro para él? La chica de recuperación miró fijamente a Toshinori y luego a Izuku. Sintió que su corazón se ablandaba contra su voluntad. Bien. Bien. Veré qué puedo hacer. Toshinori suspiró aliviado y le dio 1.000.000 de gracias a la joven heroína. Mientras los dos adultos discutían sobre Izuku y su nueva incorporación corporal, el niño en cuestión estaba teniendo un sueño desafortunado. Podía ver y sentir su cuerpo podrido en la calle, los pájaros picoteaban su cadáver y la gente grababa la vista. Podía oír las risas de Izumi y Bakugo, solo quería que terminara. Quería la dulce liberación de la muerte, pero nunca llegó para él. Mientras estaba sentado allí, ahogándose perpetuamente en su propia sangre, pudo escuchar algo nuevo. Un sonido metálico golpeando contra el concreto acercándose lentamente a su cadáver. Los ojos de Izuku se centraron en una gota de metal que se paró frente a su rostro. Solo capaz de observar, permaneció sentado allí mientras una figura se agachaba frente a él, un brazo de metal colgaba flácidamente frente a la persona. Los ojos de Izuku levantaron la vista para ver una visión horrible, un hombre sentado allí, su cabello verde bosque ondeando en la mente, su mandíbula de acero brillando en el sol poniente. Una visera se desplazó de sus ojos y se plegó alrededor de su cabeza. Los orbes esmeralda miraban fijamente a Izuku. Sus respiraciones eran entrecortadas, con un suave chasquido al respirar. Su mandíbula mecánica se abrió y una voz robótica y metálica resonó desde sus fauces. Despierta, Deku. Tenemos una ciudad que quemar. Izuku despertó con el sonido de unos gritos. Sentía la cabeza nublada y los músculos tensos. Casi no sabía si ya estaba despierto o seguía soñando. Miró a su alrededor y se encontró en el sofá del taller. Respiró hondo y, tras soltar la tos, se limpió el sueño de los ojos antes de aferrarse a la silla de ruedas cercana. Respirar se sentía mucho más difícil. Parecía que hoy le costaba más respirar físicamente, por alguna razón. Sin darle importancia, Izuku decidió investigar la aparente pelea a gritos que ocurría en otra habitación de la casa. No me vengas con esa mierda, Toshinori. ¿Era su madre? ¿Acaso le gritaba a su padre? ¿Por qué estaban peleando? Como si eras todo uno y un jodido genial. ¿Dónde coño te has metido, eh? Soy la única. La única que lo ha cuidado. Te escapó del hospital. La madre del año. Nunca antes había oído a su padre alzar la voz, y mucho menos tan enfadado. Estaba claro que se trataba de él. ¿Te refieres a esa cosa? Ese maldito monstruo no es mi hijo. Su voz se quebraba al aumentar su tono. Nunca lo fue, las palabras impactaron a Izuku profundamente. ¿Algo? Nunca lo fue, monstruo. Nunca fue. ¿Cosa? ¿Monstruo? Se oyó un fuerte golpe cuando Toshinori arrojó la mesa de centro al otro lado de la habitación. Esa cosa de la que hablas es tu maldito hijo. Tu puto niño. ¿Qué coño te pasa, Inko? Siempre lo has tratado de mierda desde que le diagnosticaron. No creas que no lo sexto. ¿Te crees que yo soy un idiota? ¿Crees que lo es? Incluso la voz de Toshinori empezó a quebrarse por la rabia. Izuku sintió que se le rompía el corazón y se le llenaban los ojos de lágrimas. Inko se burló y rió. Es tu puta culpa. Tu culpa. Tú eres porque no tiene Kirkles. Tú. Tú. Tú eres porque es un mordito raro. Izuku ya no podía respirar. El dolor sordo no llegó. Toshinori guardó silencio un rato. Respiraba entrecortadamente, aturdido. Y yo soy el mal padre. Por favor. Fuiste el que acusó a Izumi de tener algo que ver con su accidente. Algo que tú.
Le ayudaste a hacer. Ella dijo que no hizo nada y tú insististe. Ya perdimos a un niño y tú trataste de empujar al otro. Por favor. Toshinori no habló, con la cabeza gacha mientras sus manos se cerraban en puños, sentía que sus dientes se romperían en cualquier momento. Él no gritó, no chilló, simplemente dijo sal de aquí. Inko se quedó sin aliento cuando dijo eso. ¿Qué? Preguntó. Dije, la miró a la cara. Sus ojos brillaban con un azul intenso. Salió vapor de su boca. Fuera de mi casa, coño. Señaló la puerta con el dedo. ¿Cómo te atreves? Todo lo que siempre quise, todo lo que él siempre quiso, fue tu amor. Y mira en lo que te has convertido. Me das. Asqueroso. Su voz estaba llena de rabia mientras sus palabras temblaban. Guau. Bien. Izumi. Y yo me voy a ir. No la voy a dejar aquí contigo. Y con esa cosa. Marcos de fotos y varios objetos pequeños flotaban por la habitación, furiosos. Pasó como una exhalación junto al esqueleto de Toshinori, corriendo a su habitación y saliendo unos instantes después con una maleta. Bajó corriendo las escaleras con una mirada de odio, caminando sola, así que era evidente que Izumi no estaba en casa. Mientras se apartaba de Toshinori, este volvió a hablar. Esa cosa se llama Izuku. No lo olvides nunca. Inko cerró la puerta de golpe. Toshinori respiró temblorosamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas, una mezcla de tristeza y rabia. Se pasó las manos por el pelo y contuvo el aliento, intentando calmarse. Apretando y abriendo las manos una y otra vez mientras caminaba de un lado a otro murmurando varias maldiciones para sí mismo una y otra vez. Hizo una pausa cuando la habitación silenciosa se llenó de un fuerte golpe. Arqueando una ceja, su ira se transformó en confusión mientras se dirigía al lugar de donde provenía el sonido. Al entrar en el pasillo que conducía al garaje, Toshinori se encontró con Izuku, tendido inconsciente en el suelo. Respiraciones ásperas emanaban de su cuerpo inerte y su pecho apenas se elevaba. Cualquier ira que Toshinori pudiera albergar se borró en un segundo cuando sus instintos paternales y heroicos se activaron. Transformándose en Almig, se deslizó hacia adelante en un segundo, volteando el cuerpo de su hijo y apoyando su cabeza contra el pecho del chico. Se escuchó una voz áspera y superficial. Almig se quitó la máscara del rostro y se la colocó en la oreja. El siseo habitual estaba ausente. Se quedó sin oxígeno. Tras colocar a su hijo en la mejor posición para respirar, corrió a la habitación de Izuku, donde guardaban las diversas necesidades médicas. Arrancando prácticamente la puerta del armario de sus bisagras, Almig agarró un tanque de oxígeno extra que guardaban allí. Corría tan rápido como podía, incluso dejando grietas y agujeros en el suelo. Al volver junto a Izuku, pudo ver que el sutil subir y bajar de su pecho había desaparecido. Empezando a entrar en pánico, Almig colocó el tanque en el suelo y agarró la máscara y el tanque viejo. Desmontó rápidamente el aparato del tanque y miró continuamente a su hijo. Palideció al ver que Izuku comenzaba a tener espasmos y a ahogarse. Trabajando tan rápido como pudo, volvió a colocar el aparato de respiración en el nuevo tanque y se deslizó por el suelo antes de colocarlo en la cara de su hijo. Por un momento hubo silencio, el sudor caía de la cabeza de Almig mientras su corazón se detenía, esperando en silencio lo que parecieron horas, cuando de repente Izuku se atragantó y respiró hondo, jadeando en busca de aire. Por fin. Por fin llegó la hora. El festival deportivo. Por fin puedo plantar esos extras. Y demostrarle a Kat-chan que soy el número 1. Basta de tonterías de clase. Para mí, esto no eran estudiantes en un juego, sino una arena. Así que voy a luchar como un gladiador. Miré al otro lado de la sala de espera y vi a Kat-chan prácticamente echando espuma por la boca. Estaba más emocionado que yo. En nuestra clase, todos habían estado en grupitos hablando entre ellos o haciendo estiramientos. Hasta que Todoroki se me acercó, esperaba una declaración diferente. Oh, Todoroki, ¿qué pasa? Dije. Midoriya, viéndolo objetivamente, soy más fuerte que tú. Pero, Almig te tiene en la mira, ¿verdad? Pero te voy a vencer. Respondió con voz apagada, y de repente, quise enterrar su bonita cara en el suelo. ¿Qué demonios acaba de decir este extra? Ja. Guau, se nota que solo eres una cara bonita. ¿Te cegó parcialmente esa quemadura? Porque claramente no puedes ver dónde estamos en términos de fuerza. Pero si quieres pelear a medias. Más te vale usar todo lo que tienes. No pude evitar ponerme un poco competitivo, pero no hay ninguna posibilidad. Hoy pierdo.
Kirishima se acercó para intentar detener lo que estaba pasando, pero antes de que se interpusiera, vi a Todoroki abrir los ojos de par en par, e incluso algo de ira. Parece que tengo otro contendiente. Antes de que nada más sucediera, nos dijeron que nos dirigiéramos a la entrada de la arena. Nos alineamos en orden, empezando por el 1A y terminando por el 1B. Miré a mi alrededor a mis futuros competidores. Había a algunos chicos del 1B que reconocí del examen, y a otros por su estúpida declaración en clase. Antes de que pudiera ver a nadie más, Present Mic empezó a llamarnos. Presentamos la clase que sobrevivió y luchó contra un ataque de villanos. Es la una. Salí del túnel y pude oír el rugido de la multitud. Pronto. Estarán coreando Izumi. Medianoche había llegado al escenario. Su atuendo provocativo enloqueció a todos los supuestos niños de 12 años de nuestras clases. Después de ese desastre, llamó al representante de la clase. Estaba a punto de avanzar cuando lo oí. Katsuki Bakugo. De la clase 1A y fruncí el ceño. Observé a Kat-chan subir al escenario y subir las escaleras con paso majestuoso. Un grupo de chicos murmuraba y oía a una zorrita del curso general decir que solo había conseguido el primer puesto en el examen del curso de héroes. PSSH. Como si importara. En esta escuela, todos son unos extras. Miré a la izquierda y vi algo extraño. Había un tipo altísimo en lo que parecía ser el curso de apoyo. Tenía el pelo verde oscuro rapado, llevaba lo que parecía un disfraz de héroe y una máscara metálica. Era gris metálico con reflejos negros alrededor de las mejillas, la mandíbula y dos orejas de conejo a los lados, con dos brillantes ojos verdes que miraban fijamente a Kat-chan. Mientras todos hablaban, él se quedó mirando sin moverse. Fue cuando vi a una chica de pelo rosa con gafas protectoras que lo sacudía, pero él no se movió, que también me di cuenta de que tenía un físico descomunal. ¿Por qué demonios había alguien así en el curso de apoyo? Mi mirada se desvió cuando escuché el discurso de Kat-chan. Prometo que seré el número 1. Y entonces la multitud estalló. Pude oírlo físicamente después de que todos a mi alrededor gritaran, pero sabía lo que pretendía. Convertirse en el objetivo número 1. Para que todos lo miraran a él y no a mí. Me giré hacia ese tipo, solo para ver que giraba la cabeza y me miraba. Espero haber tenido la oportunidad de poner a ese cretino en su lugar. Después de que Kat-chan hiciera su promesa, Midnight nos dirigió la atención a una gran pantalla con una rueda. Al girarla, vimos que aterrizó en carrera de obstáculos. No pude evitar la sonrisa que se dibujó en mi cara. Todos estaban amontonados en el túnel al principio del recorrido. Yo estaba atrapado en medio de la multitud, pero aún estaba más cerca de la cabeza. Con lo apiñados que estaban todos, supe que este era el primer obstáculo. Fue un caos total cuando se disparó el pistoletazo de salida. La gente empezó a empujarse y a dar codazos, intentando con todas sus fuerzas llegar al frente del grupo. Pensando rápido, usé mi don para salir volando por los aires. Pude ver que Alf y Alf había puesto una enorme placa de hielo en la entrada. Algunos de nuestros compañeros y compañeras quedaron atrapados en el hielo, mientras que otros forcejearon y resbalaron. Justo cuando estaba a punto de impulsarme hacia adelante, oí algo fuerte detrás de mí. ¡Bang! Sonó como un cañón. Sin darme cuenta, un destello verde y rosa pasó a mi lado. ¿Qué demonios fue eso? Pude ver cómo las manchas se ralentizaban y se estrellaban contra el hielo. Al atravesar el túnel, distinguí al tipo alto, y la chica del pelo rosa estaba de espaldas a él. Los vi deslizarse por el hielo, con el tipo alto deslizándose sobre su rodilla. Al acercarse al final del hielo, levantó la pierna para arrodillarse y se oyó un segundo bang. El hielo a su alrededor se rompió mientras los dos salían disparados hacia adelante. Como si los idiotas del curso de apoyo me ganara. Volé hacia adelante tan rápido como pude, intentando seguir el ritmo de los 3 líderes de la manada. Podía oír explosiones familiares delante, así que 4 líderes de la manada. Podía ver a la pareja abriéndose paso hacia Todoroki y Kat-chan. Los pies del tipo alto explotaban cada vez que tocaban el suelo. Salían disparados hacia adelante. Si tuviera que adivinar, diría que es un poco más lento que Hilda. Sin la chica, probablemente seguiría el ritmo. Más adelante podía ver el siguiente obstáculo. 0 puntos. Observé desde atrás cómo Todoroki congelaba a todos y cada uno de los que se interponían en su camino. Aún conseguiríamos enmascarar una enorme ventaja sobre el grupo y supuse que Alf tenía un plan para eso. Como esperaba, tan pronto como pasó a los robots, estos empezaron a caer bloqueando el paso del resto de los estudiantes.
Fue una táctica genial de su parte. Desafortunadamente, solo volé sobre el caos. Sin embargo, observé cómo los punteros 0 restantes comenzaban a acercarse. Pude ver al mismo dúo parado frente a uno, rápidamente el tipo se agachó. Pude ver que sus piernas se veían raras. Tenían un aspecto metálico, pero parecían tener pequeños pistones. Antes de que pudiera pensar, un suave brillo verde salió de sus piernas y luego se disparó hacia adelante. En un instante se lanzó al aire, y atravesó completamente el puntero 0. Vi como los dos continuaban manteniendo el ritmo de Kacchan y Alf, aunque el tipo corría sin las explosiones ahora. Había pensado en usar mi don para hacerlos tropezar, pero no estaba seguro de si me metería en problemas, así que decidí no hacerlo por ahora. Pero iban a toda velocidad. Pude oír a Present Mic anunciar el siguiente obstáculo cuando Alf llegó. La caída. Un pozo gigante con varias plataformas y puentes de cuerda que las conectaban. Qué lástima que no me importara. Había pasado volando al dúo y me había acercado, alcanzando a Kacchan. Pude ver sus ojos temblar mientras llegaba a su lado. Ambos llegamos al obstáculo para ver a Alf patinando literalmente sobre las cuerdas. Sin dejar de volar sobre el obstáculo, me giré para ver si había alguien cerca y vi al mismo duro. Me quedé atónito cuando los vi saltar al agujero. Pero un segundo después vi a la de pelo rosa salir a la superficie y empezar a forcejear de plataforma en plataforma. Pude ver que el tipo alto estaba haciendo lo mismo, balanceándose literalmente hasta el final. Fue una tontería que les permitieran usar equipo. Kacchan y yo finalmente alcanzamos a Alf cuando llegamos al siguiente obstáculo. Campo minado. Era obvio que no esperaban estudiantes que pudieran volar, así que tuvimos que volar cerca del suelo. Esto obligó a Alf a reducir considerablemente la velocidad, ya que tenía que pensar dónde pisaba, lo que nos dio tiempo suficiente para alcanzarlos, mientras los tres empezábamos a luchar por el primer puesto. Justo cuando estaba a punto de lanzar una mina en el camino de Alf, se oyó un boom. Una ráfaga de viento se levantó a nuestras espaldas. Al levantar la vista un segundo, vi la misma cara enmascarada y esos ojos verdes mirándome fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, el tipo alto sacó una pistola enorme. Saltaron chispas por la punta cuando lo que disparaba impactó contra el suelo frente a Todoroki. Esto hizo estallar la mina que estaba allí y varias otras que estaban cerca. Y eso también me hizo estallar. Mientras Kacchan, Alf y yo nos arrastrábamos por el suelo al final del campo minado, mis ojos se clavaron en el dúo que se estrellaba. Finalmente me levanté cuando el tipo lanzó a la chica por los aires antes de estrellarse y caer al suelo. Y luego convirtió esa caída en una voltereta que luego se convirtió en una carrera a toda velocidad. Fue una recuperación impecable. La chica usó sus ganchos para aterrizar sana y salva mientras el chico corría a toda velocidad hacia ella para terminar al final del túnel. Estaba perdiendo mi oportunidad. Me esforcé al máximo y me lancé hacia adelante tan rápido como pude. Kacchan lanzaba explosiones enormes, y Alf se deslizaba sobre el hielo. La luz me cegó la vista mientras caía de vuelta a la arena. Estaba tan concentrado en ir lo más rápido posible que ni siquiera sabía si había ganado. Levanté la vista presa del pánico al verlos. Ese mismo dúo, junto con la chica doblada en dos, recuperando el aliento, me quedé mirando fijamente al ver vapor salir de las comisuras de la boca del chico. Miré y vi un ojo brillante mirándome a través del humo. Damas y caballeros, el primer lugar es Support Course HS. El hombre metálico con un plan. Es Hikaru Obito. Izuku salió disparado por el pasillo. Empujando los brazos con todas sus fuerzas, su silla de ruedas iba a una velocidad peligrosa mientras intentaba con todas sus fuerzas escapar de la mismísima demonio, Dr. Ayuna. En cuanto vio el nuevo apéndice de Izuku, su infelicidad se multiplicó por 10. Verás, debido a la nueva capacidad de movimiento de Izuku, aunque aún limitada, le abrió un mundo de posibilidades terapéuticas. Habían pasado unos meses desde que construyó el apéndice, y desde que su madre e Izumi se fueron. Lo bueno es que él y su padre empezaron a pasar mucho más tiempo juntos. Bueno, cuando no tenía trabajo de héroe. Muchas veces simplemente se juntaban y compartían ideas para posibles mejoras relacionadas con su brazo. Izuku seguía ocultándole a su padre los diseños de las otras partes después de la promesa que le hizo. La versión actual de Izuku de la garra prácticamente la convirtió en una máquina diferente. Ahora tenía 3 dedos y un pulgar articulado. Gracias a los nervios artificiales que él y la chica de recuperación diseñaron juntos, incluso podía sentir a través de ella.
Aunque nada importante, desde vibraciones hasta la capacidad de diferenciar texturas y temperaturas. Pero progreso era progreso. Sin embargo, ese progreso lo llevó a esconderse de un demonio. Actualmente se había escondido en una esquina de un pasillo que se bifurcaba en otros 3. Contuvo la respiración lo mejor que pudo con el sudor corriéndole por la cara. Se sentía como si estuviera en una maldita película de terror. Su corazón casi explotó cuando vio los dedos pálidos doblar la esquina. Lentamente, pudo ver cómo el cabello negro de Yuna seguía su ejemplo. En un segundo, estaba mirando fijamente al pobre lisiado. Su rostro estaba ensombrecido y, sin embargo, sus gafas parecían brillar. Su rostro esbozaba una sonrisa torcida. ¿Qué le pasaba a sus médicos? Daban tanto miedo. Antes de que pudiera reaccionar, ella se abalanzó. Tras un día de fisioterapia aún más intenso de lo habitual, Izuku se sentó fuera del hospital, disfrutando del fresco aire invernal mientras esperaba a su padre. Revisaba su teléfono mientras esperaba, viendo varias peleas de héroes de la semana anterior o simplemente poniéndose al día. Desde el accidente de Izuku, casi nunca salía a menos que estuviera en casa. No quería admitirlo, pero su ya escasa confianza en sí mismo se desvaneció con sus extremidades. Una notificación en su teléfono lo sacó de su espiral de autodiscriminación. Era Counterme Asure, que le recordaba que tomara sus medicamentos. Respiró hondo, desenganchó su bolso de la silla, cogió su botiquín y, tomando la jeringa, la metió en el frasco con los analgésicos. Tomó un poco más de la dosis recomendada. Porque, ya saben, un poco más no hace daño, ¿verdad? Inyectándose la inyección, suspiró y guardó su botiquín y su bolso. Poco a poco, sintió que se ablandaba y su cuerpo se relajaba. Se recostó y cerró los ojos, escuchando los sonidos de la ciudad al atardecer. Había recibido muchas miradas extrañas de los peatones que pasaban, ya que un chico con mascarilla, sentado en una silla de ruedas, parecía muerto fuera del hospital. Contuvo la respiración unos instantes, permitiendo que los filtros de la mascarilla se abrieran y le permitieran respirar. Simplemente se sentó y disfrutó de la indolora sensación de respirar. Debido a su odio absoluto por su anterior aparato de respiración, el incidente en el que se quedó sin oxígeno y casi se asfixió, y su ahora incapacitante dismorfia corporal, Izuku construyó rápidamente la cara. Una sencilla máscara blanca que le cubría la cara por completo y tenía la ventaja de funcionar como un nuevo aparato de respiración que no requería el enorme tanque de oxígeno. Dado que no comía ni bebía bien, casi nunca se la quitaba. Comprendiendo que sus ojos eran su única forma de comunicación no escrita, también los diseñó para que se movieran y se ajustaran a lo que hacían sus ojos reales. De hecho, le beneficiaba, ya que exageraba sus expresiones. Su padre y el Dr. Yuna siempre intentaron que se lo quitara, pero era más fácil usarlo, lo hacía sentir mejor, lo hacía sentir como otra persona. Mientras estaba sentado, distraído y un poco drogado, esperando a su padre, Izuku recuperó la conciencia de golpe al oír fuertes gritos. Actuando sin pensar, entró en acción. Tan rápido como pudo, corrió hacia donde oían los gritos. Cruzó la calle y llegó al final de un callejón. Respirando hondo y preparándose para bajar por el oscuro pasillo, una persona lo adelantó corriendo. Lo empujó ligeramente al pasar. Aturdido y confundido, miró hacia dónde iba la persona y la vio con una mochila, seguida por un pequeño rastro de sangre. Al mirar atrás, sus ojos se adaptaron y se quedó atónito. Una persona yacía despatarrada en el suelo sucio, con un pequeño charco de líquido formándose a su alrededor. Sin su consentimiento, su mente se desgarró a recuerdos desagradables. Un dolor fantasma brotaba de todas partes. Ni siquiera los analgésicos adicionales pudieron calmarlo. Empezó a hiperventilar mientras miraba fijamente a la persona herida. Un leve olor a humo le inundó la nariz y sintió como si le arrancaran la piel. No pudo evitar ver la calle donde se estrelló. Ayuda. Lo sacaron de su ataque de pánico lentamente, mirando hacia abajo, y vio a la persona extendiéndose hacia él, rogándole que la salvara. No sabía cómo. No podía llamar a una ambulancia. Así que hizo lo segundo mejor. Armó un escándalo. Extendiendo la mano y agarrando al ciudadano que pasaba más cercano, Izuku tiró y señaló el callejón. Su cuerpo temblaba y temblaba. Lágrimas frescas ardían detrás de la máscara. La persona simplemente gritó y se lo quitó de encima antes de huir. Estaba bastante claro que alguien temblando con una máscara y llevándolos a un callejón sospechoso, podría haber sido sospechoso, buscando por todas partes a alguien que lo ayudara, se encontró con nadie. Él, la persona que se desangraba y el que ahora huía eran los únicos a ser vistos.
Sin una opción, miró hacia atrás para ver a la persona que ahora yacía inmóvil, y Izuku entró corriendo. Prácticamente saltando de su silla, aterrizó junto a la persona. Parecía ser alguien un poco mayor que él, con cabello azul brillante y grandes gafas. Al mirar a la persona, se congeló. No sabía qué hacer. Estaba en pánico y apenas podía respirar, la máscara aspiraba aire por él. Los ojos azules de la persona lo miraron, sus labios temblaban y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Yo quiero. No quiero morir. Se aferraron a Izuku, con las manos ensangrentadas cubriendo su camisa. Se quitó rápidamente la camisa y la colocó sobre lo que parecía un gran agujero en su estómago. Entonces notó el olor a carne quemada. Presionando para detener la hemorragia, volvió a mirar a la persona, solo para verla toser una gran cantidad de sangre. Salpicó parcialmente su máscara. Sin más opciones, Izuku hizo lo único que podía hacer. Les agarró la mano, los miró a los ojos y les dedicó el gesto más sincero posible, y luego, salió corriendo. A toda velocidad, Izuku corrió de vuelta al hospital. No se detuvo para cruzar la calle y casi lo atropella. Pero no le importó, no se detuvo. Tenía que llamar a alguien. A cualquiera. Atravesando las puertas del hospital como una exhalación, se dirigió a su escritorio lo más rápido que pudo. Merrin estaba en su turno de siempre cuando vio al chico entrar como un rayo por las puertas. Se quedó un poco atónita al verlo detenerse y observar la habitación. Parecía, asustado. Afligido. Antes de que pudiera decir nada, se dirigió al escritorio y pareció que iba a hablar antes de que la acción se detuviera en seco. Izuku intentó apresuradamente que Merrin la ayudara, pero como ella insistía en no entender, Izuku arrancó un bloc de notas que estaba en el mostrador, tirando varias cosas al suelo. Agarró un bolígrafo y rápidamente garabateó algo en el bloc. Merrin no pudo evitar sentir un poco de miedo por lo sucedido cuando le mostró lo que había escrito. Alguien se está muriendo. Ella se tomó un segundo para volver a leerlo y Izuku silenciosamente y frustrada le gritó a la mujer que se pusiera al día. Ella lo miró finalmente notando el hecho de que estaba cubierto de sangre. Pensando rápidamente, agarró el teléfono temblorosamente y llamó a una ambulancia, preguntándole a Izuku dónde estaba la persona. Rápidamente agarró la libreta de nuevo, escribió dónde estaba el aliado y describió la herida. Asegurándole que la ayuda estaba en camino, Izuku se sentó en la sala de espera. Su mano se apretó y abrió repetidamente y su máscara lo obligó a respirar, apenas podía escuchar nada a su alrededor mientras un dolor fantasma sacudía su cuerpo. Fue sacado de sus pensamientos cuando vio al personal del hospital irrumpir por las puertas principales a la persona de cabello azul en la camilla que empujaban. Mientras pasaban corriendo, la mirada de Izuku siguió a la persona, sus ojos estaban cerrados y una máscara de oxígeno como la suya estaba en su rostro. No pudo evitar mirar fijamente y desaparecieron detrás de las puertas. Su mirada no se apartó de las puertas, ni cuando Yuna se abalanzó sobre él e intentó preguntarle qué le pasaba, ni cuando su padre entró en el hospital e hizo lo mismo. Izuku simplemente se sentó, mirando fijamente. Los pensamientos rebotaban en su cabeza. Podía oír un leve golpeteo de pasos a su lado. Su mirada permaneció inmóvil cuando una nueva figura se absorbió silenciosamente en su visión periférica. Un brillo metálico iluminó la puesta de sol que se reflejaba a través de las puertas de cristal. Sabes que están muertos, ¿verdad? Una voz metálica y espantosa entró en su mente. Sus ojos se volvieron para ver quién invadía su autodesprecio. Su mandíbula de acero chasqueó al ajustarse. Una suave mirada emanaba de sus ojos hundidos. Se parecían más a los de su padre, hundidos y oscuros, pero en lugar de ese azul esperanzador, se encontró con un verde tóxico. ¿Sabes de qué se trata? Ya te lo dije, pero no me escuchaste, ¿verdad? Aunque supongo que no fue así, ¿verdad? Pero eso no importa, tu acción hizo que esa persona muriera. Todo porque no diste el paso para hacerte más fuerte, porque jugaste a lo seguro. Porque no llegaste hasta el final, esa persona está muerta. Ojalá el pobre Deku pudiera gritar lobo. ¿Verdad? Supongo que eso no volverá a pasar, ¿verdad? Ya lo veo, no volverás a decepcionarme. Su voz hueca pero furiosa resonó tras sus oídos, su cuerpo inmóvil lo miraba fijamente tras la máscara. No pudo evitar estar de acuerdo con sus palabras. Si no hubiera sido tan débil. Tan inútil. Si hubiera estado completo, podría haber conseguido ayuda más rápido. Podría haberlos salvado. El juego empezó hace mucho tiempo, Deku. El hombre fantasmal se giró para mirar las puertas donde Izuku observaba. ¿No crees que ya es hora de jugar? Sonny, ¿quieres que haga qué con esto?
dijo la chica de la recuperación, mirando con asombro y ojos como platos el último artilugio que Izuku había creado. Sobre la mesa había algo que parecía sacado de una sierra mecánica. Parecía una mandíbula mecánica conectada a una serie de placas, tubos y cables. ¿Qué aspecto tiene? Llevo un tiempo trabajando en este diseño y confío en que funcionará, escribió Izuku en su blog de notas. Tras enterarse de que la persona que intentaba salvar había entrado en coma, Izuku, por así decirlo, activó su sistema. Se dedicó el doble de tiempo a su trabajo. En un año, creó una mandíbula mecánica completamente funcional. Recovery Girl no sabía qué pensar. Había visto el cambio en el chico a lo largo del año. Signos de depresión, mayor agresividad e irritación. Si no supiera nada, lo habría achacado a la pubertad o algo así. Pero lo había visto, el día que Izuku salvó la vida de esa persona. Había visto la oscuridad que habita tras esos ojos. Solo podía observar cómo el chico se ahogaba en ella. Izuku, esto es imprudente y peligroso. Con tus otros planes me alegraba ayudar, pero esto. Hablas de cirugía, chico. Cambios permanentes. No me arriesgaré a sufrir más daño ahora ni por tu futuro. Dijo, intentando destrozar las aspiraciones del chico. Irritado, Izuku escribió otro mensaje. Si tú no lo haces, yo lo haré. La frase impactó a la chica de Recovery. Su mirada se posó en la joven heroína, provocándole un escalofrío. No era posible que dijera que se operaría él mismo. Pero la creciente indiferencia en sus ojos le dijo exactamente lo que necesitaba saber. Hablaremos de esto con tu padre. A ver qué opina de semejante locura. Izuku simplemente resopló antes de agarrar la prótesis y alejarse rodando. Dejando atrás a una Recovery Girl muy preocupada. Respirando hondo, Izuku salió del hospital. Tras el incidente en el callejón, prácticamente había renovado su silla de ruedas. Ahora, más parecida a una silla de ruedas para atletas, las modificaciones de Izuku le permitían ir casi a la velocidad de una bicicleta eléctrica. Y era una ventaja, ya que ahora podía ir y volver del hospital solo. No es que no disfrutara que su padre lo llevara, simplemente era más cómodo. Al comprobar las aproximadamente 3 horas que faltaban para que su padre terminara su trabajo, podía con eso. Toshinori acababa de terminar su jornada laboral. Tras un día particularmente largo, por fin había llegado a casa. Ese mismo día, había recibido un mensaje de voz preocupante de Recovery Girl sobre Izuku. Él también había notado el cambio en su hijo. Cómo se irritaba con facilidad y se frustraba con la misma rapidez. Había pasado tanto tiempo que no sabía cómo ayudarlo. Sabía que Izuku se estaba frustrando cada vez más consigo mismo y que Toshinori apenas podía hacer nada. No mentiría diciendo que entendía mucho de lo que Izuku había creado. Hacía tiempo que había superado la ayuda que Toshinori podía ofrecerle, pero eso no significaba que no estuviera ahí para apoyarlo. Al entrar, saludó a gritos a Izuku, avisándole que ya estaba en casa. Como de costumbre, no recibió respuesta. Dejó las llaves y Toshinori decidió ducharse antes de preparar la cena. Se dirigió al baño y, desvistiéndose, examinó la grave herida que había recibido años atrás, y una idea fugaz le cruzó la mente. Me pregunto si Suke podría curarla. Negando con la cabeza, abrió el grifo y empezó a ducharse. Había sangre por todas partes. Izuku se estaba desgarrando lo poco que le quedaba de la garganta. Conectado a su viejo respirador, Izuku estaba sentado en su mesa de operaciones, una mesa de trabajo con algunas almohadas, mirándose al espejo. Estaba tomando una dosis tan alta de analgésicos que no debería operarse solo, pero era suficiente para matar a un pequeño elefante. Pero le daba igual. Si así fue como sucedió, al menos fue por su propia mano. Cables colgaban de su garganta expuesta mientras intentaba conectar la máquina a su cuerpo. Puede que lo subestimara o no. Toshinori acababa de empezar a preparar la cena, repasando las recetas que Inko le había dejado. Cubriéndose de harina, aunque nunca la usaba, Toshi no pudo evitar arrepentirse de su ducha anterior. Con un profundo suspiro, decidió desechar el monstruo que había creado y, en su lugar, preparó un buen tazón de ramen sencillo y fácil. Solo llevaba 2 horas intentando cocinar. Por fin terminó su glorioso tazón de ramen. Lo levantó de la encimera y se dispuso a llevarlo a la mesa, cuando oyó algo que lo hizo lanzarlo por los aires, esparciéndolo con su contenido por el suelo. «Hola, papá». Toshinori se transformó en Almig por instinto, girándose y levantando los puños en pose de combate. Quedó horrorizado por lo que vio. Allí estaba Izuku, con una sonrisa de verdad, extendiéndose por su rostro ensangrentado. Sujeta a su cuello y mandíbula, llevaba una prótesis metálica negra y gris.
La voz del chico era forzada y difícil de entender, con un filtro de radio casi anticuado. Toshinori solo pudo permanecer en silencio, atónito. Izuku se sentó y contempló su creación. Sus ojos reflejaban verdadera inocencia y pureza, un ser incorporado al mundo. Un contraste absoluto con la cáscara vacía en la que se había convertido. Simplemente se miraron un rato, estudiando cada detalle del otro. Parecía que Elizabeth comenzaba a percibir sus tendencias, incluso en tan poco tiempo. Elizabeth. ¿Puedo pedirte un favor? Preguntó Izuku. Claro. Siempre me alegra ayudar. Tenía una gran sonrisa, igual que Almighs. ¿Estarías dispuesta a ayudarme? No puedo usar mucho mi cuerpo últimamente. Lo que te pido es, ¿puedes ayudarme a sanar? No puedo hacerlo sola, Elizabeth. Te doy todas las opciones. Pero, por favor, ayúdame a salvar vidas. Ayúdame a ser una heroína. ¿Serás mi copiloto? Esto era extremadamente difícil para Izuku. Nunca antes había tenido un amigo o alguien con quien hablar, y mucho menos un hijo. Elizabeth simplemente se quedó mirando un minuto, lentamente dio un paso adelante y, con suavidad, colocó una mano sobre la prótesis de Izuku. Lentamente, deslizó los dedos por las ranuras de las articulaciones. Parecía tímida pero curiosa. ¿Qué pasó? Ella lo miró como una niña curiosa por la historia de sus padres. Izuku observó cómo se le formaban nuevos surcos en la cara a medida que su cabello crecía. Izuku miró a los demás antes de hablar. Tuve un accidente, el puño de Izuku se cerró involuntariamente al recordar lo sucedido. Su cuerpo temblaba al recordar la amenaza de Izumi. Elizabeth esbozó una sonrisa inocente y pura, como si fuera una persona real, antes de responder. Fui creada a partir de Kouterme Asure, su propósito era ayudarte, así que, quiero honrar su sacrificio. Así que, te cubro las espaldas, papá. Tenía una mirada heroica, su cuerpo brilló ligeramente más. Su última palabra fue un susurro, inseguro y asustadizo. Izuku esbozó su primera sonrisa genuina en años. Un año después. 30 segundos, vamos, corre, corre. Almigt estaba al margen del cronómetro de la pista, y equipado con un equipo de entrenador. Ja. Uf. Ja. Pasando a tercera. Desahogando el pulmón derecho en 3, 2, 1. PSSHs. Salía vapor de una mandíbula de acero. Los repetidos y rápidos golpes en el suelo, las vibraciones que le subían por el cuerpo. Apenas podía oír nada más que los latidos de su corazón. El mundo parecía arrastrarse. Solo podía correr. Tiempo. Gritó Almighs. Con una enorme sonrisa en su rostro, miró hacia el corredor. Observó cómo el vapor salía a borbotones de la boca del chico. Su cabello corto se le pegaba mojado a la coronilla como una melena verde. Se hizo un pequeño silencio cuando la visera se dobló tras su oreja, dejando al descubierto su rostro asustado y sus ojos verdes. Bien hecho, muchacho. Hiciste 8 carreras. En 30 segundos, jajaja. Almig soltó su tradicional carcajada. Aún no es suficiente, Liz, ¿cuál es el promedio? Su voz se distorsionó al final de sus palabras. Un pequeño holograma de una Elizabeth con aspecto significativamente mayor apareció en su palma. Actualmente, esa carrera supera el promedio. Pero hasta ahora llevas alrededor de 6,5. La IA respondió con su extraño tono burlón y emocionado. Dios mío, los adolescentes son lo peor. El joven se tapó la nariz y respiró hondo antes de tomar su botella de agua y dirigirse hacia su padre. Una mirada abatida contrastaba con su enorme sonrisa. Al ver acercarse a su hijo, Toshinori perdió la sonrisa y, en una nube de humo, recuperó su forma original. Izuku, amigo, ¿qué pasa? Lo hiciste genial. Dijo, acortando la distancia entre ellos. Y eso aún no es suficiente. A la UA le faltan 10 meses, papá. Si tengo la más mínima oportunidad, tengo que ser lo mejor posible, sin lugar a dudas. Después de todo lo que me has dicho, si no soy lo suficientemente fuerte, puedo entrar al curso de héroe y aún así me expulsarán. Incluso con Liz. Me van a juzgar 10 veces más duro de lo que me enseñaste, así que necesito ser mucho más fuerte. No me cabe duda. Toshinori miró a Izuku, ahora de tamaño decente. Después de que la creación de Elizabeth, Izuku hubiera avanzado a pasos agigantados, finalmente se había recuperado. En la imposibilidad literal, Izuku estaba frente a él hablándole. Entrenando con él. Sin embargo, solo podía ver sus defectos. Amigo, escucha. El tono de Toshinori no dejaba lugar a discusión. Simplemente cayó al chico de 17 años. ¿Recuerdas lo que te dije hace unos años?
Amigo, eres sin duda la persona más fuerte que jamás haya pisado este maldito planeta. Mírate. El mundo te dijo desde el principio que estabas destinado a nada. Te quitó aún más cuando te atreviste a intentarlo. Cuando no te quedaba nada que dar, cuando te lo quitó absolutamente todo. Señaló el corazón de Izuku. Te levantaste. Hiciste lo imposible. Lo que casi todos los médicos te dijeron, te equivocaste. Eres el chico más fuerte que he conocido, la persona más fuerte. Pero amigo, no estás solo. En absoluto. Izuku no lo miró a los ojos. Apretó la mano con fuerza y se encogió de hombros para apartar la mano de su padre del hombro. Sí, lo entiendo, Toshinori sintió el dolor de Arst mientras su hijo se alejaba de él y se adentraba más en su propia oscuridad. Papá, ¿todo bien? Dijo Liz, enviando vibraciones a sus tímpanos. Izuku soltó un estirón felino. Su columna crujió y crujió con los movimientos. Hizo un puchero cuando Izuku la ignoró. Oye, mira. ¡Escucha! Le lanzó una mirada fulminante. Su silencio fue más que suficiente para verbalizar su desprecio por la idea. Izuku cerró los ojos y se pasó la mano por el pelo. No es suficiente y ambos lo sabemos. Más de la mitad de esos niños te odiarán. La otra mitad será más fuerte que tú. No importa cuántas veces digas que no lo eres, sigues siendo. Solo Deku. No hay escapatoria. Así que úsalo como una armadura, empuña tu ira como un arma. Y nadie te volverá a hacer daño. Que nadie se interponga en tu camino si quieres tener la oportunidad de vencerlos. Tienes que destrozarlos. Pieza por pieza. Pops. Izuku salió de su ensoñación, pero un grito de Liz, que le estrechaba la mano, lo sacó. Levantó la vista y vio que el rostro fantasmal ya no estaba. Negando con la cabeza, volvió a centrar su atención en su hijo artificial. Estoy aquí, lo siento, me quedé en blanco. Es que, no es suficiente. Esos niños habrán tenido años de entrenamiento para desarrollar sus poderes y no soy lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. No soy lo suficientemente fuerte para vencerlos. Escupió la última palabra con suficiente veneno como para matar a un tejón de miel. Liz puso una cara seria antes de esbozar una sonrisa diabólica. ¿Quién dijo que teníamos que luchar justamente contra ellos? Izuku temblaba. Su cuerpo no le respondía, estaba paralizado, con las manos apretadas en puños y la sangre rugiendo en sus oídos. Sus pulmones y mandíbula luchaban por dar vida al niño. Apenas podía oír el débil murmullo de su padre, que gritaba por teléfono. Las lágrimas amenazaban sus ojos, pero no podía dejarlas caer. Bueno, sabía que iba a suceder. Entonces tiene mi recomendación. Oh, eso es una mierda y lo sabes, Nezu. Tiene todo el derecho a al menos intentarlo. Hacía tiempo que su padre no se enojaba tanto. Izuku estaba ahí con él. Quería gritar, llorar y hacer un berrinche como Izumi. Pero en el fondo, en un lugar que finge no existir, existe un deseo diferente. Romper algo. Papá. Ops. Yo. Respira. El sonido atravesó el ruido como un cuchillo al retumbar en sus tímpanos. Sí, apenas podía distinguir el sonido. Se oyó un fuerte chasquido. El brazo de la silla donde Izuku estaba sentado quedó aplastado en la mano izquierda del chico. Y casi explotó en la derecha. La cabeza le dolía con fuerza y todo el cuerpo. De repente, experimentó un infierno absoluto. Cada mal momento de su vida quedó expuesto para ser testigo y desmoronarse. Dios mío. Inútil. Muere ya. Fenómeno. Monstruo, 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 monstruo. Los fanáticos sueltan. ¿Por qué mamá está rota? Tu culpa. Patéalo. Jaja. 150 julios. Despejado. El corazón de Izuku parecía a punto de estallar. Todo por lo que había trabajado, todo por lo que había sufrido, todo por lo que había luchado con uñas y dientes. Quedó destrozado antes de siquiera tener una oportunidad. En ruinas, yacía en el suelo una universidad de héroes de la UA, con palabras de rechazo, incluso para realizar el examen de admisión. Con el pretexto de las heridas de Izuku, la escuela le había negado al joven siquiera intentar ingresar al curso de héroes. Además, la UA era la única universidad del país que aceptaba a alguien como él. Izuku no lloró, ya había terminado de llorar. Izuku hervía de furia. Su mirada, impulsada por la furia, casi incendió el escritorio mientras reprimía su rabia. ¿Qué te detiene? Izuku ignoró el pensamiento intrusivo mientras se levantaba de la mesa. Sentía el cuerpo débil, el dolor lo azotaba por todas partes. Las viejas heridas aún estaban frescas. No habló, no respiró, simplemente se alejó.
Los gritos de Toshinori resonaron en la casa exigiendo justicia, y se desvanecieron en la oscuridad cuando Izuku entró en su taller. Varios diseños de mejoras y supuestos objetos potenciales cubrían casi toda la superficie del lugar. Antes no podía decidir cuál le ayudaría más en el examen. Ahora apenas podía mirarlos. Elizabeth se había quedado en silencio. Era lo mejor, en realidad. Reconoció que lo que más necesitaba ahora era tiempo a solas. Arrastrando lentamente los pies por la habitación, Izuku chocó con un objeto al no prestar atención. Era su vieja silla de ruedas, la había guardado debajo de un banco de trabajo hacía un rato, con la mirada fija un segundo, extendió la mano, la agarró y la sacó de su lugar. Al desplegarlo, Izuku se sentó lentamente en su confinamiento una vez móvil, sintió una terrible mezcla de nostalgia y tristeza cuando descansó en el artilugio. Pequeñas lágrimas finalmente cayeron por sus ojos mientras simplemente se sentaba allí. Su corazón se sintió vacío al sentir que su mayor sueño se borraba por completo frente a él, otra vez. Su objetivo, la cosa por la que básicamente había estado viviendo, arrebatado. Se sentía tan vacío y hueco, no existía ninguna chispa en su corazón en ese momento. Ni siquiera se sentía triste, simplemente no sentía nada. Deslizando su mano hacia su bolsillo, Izuku agarró la pequeña botella, agarrándola temblorosamente, sirvió un pequeño puñado y se los tragó en seco. No quería estar allí ni por un minuto, mientras sentía lentamente que su conexión con su cuerpo se desvanecía, su cuerpo se entumecía. Izuku se quedó dormido. Toshinori estuvo a punto de destruir gran parte de su casa demasiadas veces en la última hora. Nunca antes había deseado tanto arrojar a alguien al sol. Todas las excusas de mierda de Nezu enfurecieron al héroe número 1. Hablándole como si fuera estúpido. Respiró hondo e hizo todo lo posible por recomponerse, girando la cabeza vio los restos de la silla en la que Izuku estaba sentado, varias astillas esparcidas por el suelo. ¿Qué se suponía que debía decirle a Izuku? ¿Cómo podía aplastar sus sueños otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué la vida se negaba a darle un respiro a su hijo? ¿Por qué a él? Toshinori maldijo en silencio a quienquiera que estuviera escuchando, a cualquier dios que le hubiera dado este retorcido destino. Pasándose una mano por el pelo, Toshinori se dirigió al garaje con la esperanza de ayudar a su hijo en lo mejor que pudiera. Al llegar al taller improvisado, Toshinori entró y se encontró con un desorden aún mayor. Varias cosas estaban esparcidas por el suelo. En el centro del desorden estaba Izuku, desplomado en su vieja silla de ruedas, dormido con lágrimas en los ojos. Casi destrozó a Toshinori ver a su hijo en ese estado. Ni siquiera durmiendo encontraba paz. Caminando sobre su cuerpo, expandido para igualar el de su heroica personalidad, lo levantó con cuidado y, al levantarse de la silla, frunció el ceño al oír algo caer. Al darse la vuelta, Tose vio un pequeño frasco de pastillas junto a la silla de Izuku. Sacudiendo la cabeza y concentrándose en la tarea, Almig llevó a su hijo de 18 años a su cama improvisada. Lo arropó como si volviera a tener 10 años, una amistad se formó en el rostro de Toshinori mientras miraba a su hijo, el amargo destino que le había tocado. Pero entonces se formó una idea, un plan que se fraguó en su mente, el taller que impulsó su creación. Era una apuesta arriesgada, pero era una casualidad. Si no iban a dejar que Izuku hiciera la prueba para lograr sus sueños, entonces tal vez podría luchar por ello. Toshinori rápidamente revolvió el cabello de su hijo y se inclinó y le susurró a su inconsciente hijo. Te amo, Izuku. Me has hecho sentir muy orgulloso, has hecho tanto por ti mismo, así que al menos déjame hacer esto por ti. Creo en ti, amigo. Agarrando su teléfono, Toshinori apagó la luz mientras iba a hacer una nueva llamada. Izuku se despertó al día siguiente sintiéndose como si lo hubiera atropellado un tren. Tenía el cuerpo rígido y le dolía más que en sus clases de artes marciales. Intentando disipar el aturdimiento y la confusión de sus ojos, Izuku no sabía cómo había llegado al desgastado sofá. Se puso de pie con una mueca de dolor, pues le dolían las costillas que le quedaban. Liz, ¿qué hora es? Le había preguntado a su hijo artificial, no recibió respuesta, de hecho, mientras cojeaba hacia su computadora principal, vio que Liz estaba básicamente en éxtasis. Básicamente, inconscientemente, ayudaba a soportar la tensión mental de su cuerpo. ¿Estaba pasando por una actualización del núcleo de personalidad? Lo más probable es que no respondiera por el resto del día, suspirando profundamente, Izuku intentó enderezarse cuando un dolor repentino de un tirón muscular en su espalda lo devolvió al estado de Igor. Pasándose una mano por su cabello grasiento, Izuku decidió tomar una ducha larga y fría.
Cojeando en su camino, intentaba constantemente ignorar los recuerdos de ayer. Dirigiéndose al baño, Izuku se desvistió rápidamente solo para sorprenderse con la vista, estaba cubierto de moretones y pequeños cortes. Varias ronchas moradas cubrían su torso y brazo. Inspeccionando más de cerca, también encontró sangre, atrapada entre sus uñas, y sus ojos estaban inyectados en sangre. ¿Qué demonios pasó anoche? Izuku se había duchado más de lo esperado. Resulta muy difícil lavarse el cuerpo cuando casi duele hacer cualquier cosa. No podía esperar a tomar más PK, se tomó el tiempo de inspeccionar sus heridas haciendo presión alrededor de sus costillas restantes y tratando de sentir si había algún daño interno, en general parecía estar bien. Entonces, ¿qué demonios pasó? ¿Por qué parecía que se había metido en el extremo de un toro enojado? Finalmente terminando su ducha extra larga, Izuku muy lentamente, se cubrió con una camisa y una toalla antes de cojear fuera del baño. Cuando salió se encontró con el olor a cerdo cocido. Bajando las escaleras se encontró con su padre preparando un desayuno estilo americano, por una vez parecía realmente apetitoso. Jaja. Zuko, mi niño. ¿Dormiste bien? Dijo Toshinori, poniéndose una toalla al hombro mientras daba vueltas a unos panqueques. Izuku se quedó atónito por un segundo. Saliendo de su estupor, asintió levemente a su padre y murmuró un pequeño ya antes de dirigirse a la mesa. ¿Qué pasa con el desayuno? Preguntó, dándole largas al asunto mientras miraba la silla vacía. ¿Cómo demonios iba a sentarse sin armar un escándalo? Oh, esto. ¿Por qué estabas celebrando, joven? Ja. En una nube de humo, Toshinori se transformó en Almig para decir la segunda mitad de su frase. A Izuku se le escapaba una gota de sudor cada vez que su padre hacía eso. Pero esta vez, simplemente lo miró con cara seria. ¿Por qué? ¿Qué podrían celebrar? Se preocupó al ver la sonrisa traviesa en el rostro de su padre. Pues porque hemos descubierto de dónde viene tu genio. Y está justo aquí. Toshi se señaló con el pulgar, lo que confundió por completo a Izuku, quien simplemente arqueó una ceja como si le pidiera que continuara. ¿Lo ves, muchacho? Sé cómo meterte en el curso de héroe, justo delante de las narices de esa rata. Eso sí que llamó la atención de Izuku. Inclinándose hacia adelante e ignorando el dolor, Izuku abrió los ojos de par en par. ¿Cómo? Graznó, deseando que el dramático estallido de su padre llegara al maldito punto. Bueno. Resulta que la UA tiene una propuesta muy especial para los estudiantes que no son del curso de héroes si les va bien en el festival deportivo. O si dan un buen espectáculo. Así que lo que sugiero es, que te admitan a través de otro curso. Si eres general o apoyo, tú decides. Pero será mejor que elijas el curso de apoyo como un pequeño detalle. Pueden traer equipo a los juegos. Toshinori espetó, pero Izuku entendió lo que decía su padre. Y cuando llegue el momento, no solo le demostraremos a esa rata pomposa lo arrogante que es. Sino que le demostrarás al mundo entero que mereces estar ahí por encima de todos los demás. Que te has ganado tu lugar. Toshinori esbozó la sonrisa más radiante que Izuku jamás había visto. Era realmente cegadora. Izuku lo pensó y no pudo evitar sonreír. Debido a la gran cantidad de asistentes, los exámenes del curso general y de apoyo se escalonaron en días diferentes para que los solicitantes pudieran probar cada uno si así lo deseaban. Aunque ya tenían un plan sólido, ni Izuku ni Toshinori sabían realmente cómo sería el examen de apoyo. Dada la escuela y la naturaleza del curso, la práctica obviamente le obligaría a construir algo, así que necesitaba planificarlo. Había estado intercambiando ideas con Liz, quien había despertado con sus actualizaciones. Ella no recordaba haber entrado en éxtasis e Izuku tampoco tenía idea de cómo sucedió, limitándose al mantenimiento rutinario. La pareja continuó planeando y desarrollando equipo de apoyo clave que él necesitaría. Aunque se sintió mejor al saber que aún tenía una oportunidad, aún quería darlo todo a puñetazos, desde niño le habían dicho que tendría que esforzarse 10 veces más, bueno, iba a demostrarle al mundo lo fuerte que eso lo hacía. Tenía gente a la que demostrar que estaba equivocado y, más importante aún, tenía gente a la que herir. Después de pasar varias noches en vela. Con ojeras que rivalizaban con Arceread. Estaba listo. O tan listo como podía estarlo. Y nadie dijo que no se podía llevar una IA consciente a las pruebas, si iba a ser tratado injustamente, entonces jugaría injustamente. Con los esquemas literalmente descargados en su cuerpo, Izuku preparó sus nervios, tomando un pequeño puñado de PK para relajarse. Izuku respiró hondo. ¿Estás listo, viejo?
Le tarareó Elizabeth al oído, provocando una leve risita del chico. No van a saber qué les pasó. Izuku. Desayuno. Oyó el grito desde la cocina. Para no aparentar, Izuku se equipó la prótesis. Agarró rápidamente su mochila, conectó el núcleo de Elizabeth a la base de su cuello y salió corriendo del garaje. Dirigiéndose a la cocina, Izuku se encontró con un desayuno de campeones y un sonriente Toshinori. Al llegar a la UA, Izuku sintió mariposas en el estómago mientras chasqueaba las manos. No podía apartar la vista del magnífico edificio. Una mano firme lo arrancó de su mezcla de privación y duda, pero lo agarró del hombro. Lo harás genial, amigo. Y si intentan estafarte, siempre puedo darles un Detroit Smash. Toshinori sonrió y, sin duda, el comentario le arrancó una carcajada a Izuku. Tras darle un pequeño abrazo a su padre y asentir rápidamente, se colocó la máscara y saltó del enorme camión. Vamos a dejarlos boquiabiertos. Exclamó Liz, provocando una risa distorsionada de Izuku mientras entraba al edificio y se dirigía a la caja registradora. Estoy seguro de que podría presumir de ti y no habría problema. Susurró, provocando la risa de la IA. La pareja siamesa había pasado el registro y estábamos esperando en un gran auditorio. Su pierna rebotaba como una pelota de crack. Se había puesto la capucha y trataba de mimetizarse lo mejor posible entre la multitud. ¿Es la primera vez que vuelves a una escuela y estás rodeado de tanta gente que puede que te odie o no? Resulta que no es una gran sensación. Mientras intentaba desaparecer, por fin llegó un profesor, Proero Cementos. A pesar de haber pasado por mucho, Izuku seguía siendo un friki. Intentando calmarse, se sentó y escuchó el discurso de presentación básico del profesor antes de dirigirse y presentar a otro profesor, Power Loader, quien, casualmente, influyó mucho en su obsesión por la ingeniería. Muy bien. A cada uno se le asignará un héroe al azar. Recibirán información sobre sus peculiaridades y habilidades. En un plazo de 4 horas. Deben crear un objeto de apoyo que pueda influir y ayudar al héroe asignado. Al final de la prueba, también realizarán una pequeña demostración. Se dividirán en grupos y serán escoltados a sus instalaciones de prueba. Dijo el héroe. Casi de inmediato, los aspirantes estallaron en un aluvión de preguntas y murmullos, y Izuku se sentó a reflexionar en silencio. Había preparado diseños para un objeto de apoyo general, no para héroes específicos. Solo tendría que improvisar. Dirigiéndose a sus respectivas pruebas, Field Izuku se encontró con un sueño húmedo para ingenieros. Miles de artículos llenaban los estantes. Material suficiente para hacer un maldito cohete. Se le hacía agua a la boca. En el centro había una enorme pila de lo que parecía basura, pero para Izuku no era más que potencial. Miró a su alrededor y evaluó a su competencia. Muchos parecían preparados, otros horrorizados, y algunos claramente no querían estar allí, pero lo hacemos para entrar a la escuela. Notó algunos valores atípicos aquí y allá, como un chico con el pelo morado con un brillo aceitoso. Y una chica con rastas rosas y esponjosas que parecía que iba a explotar en cualquier momento. Mientras todos estaban sentados en fila esperando, Power Loader hizo su aparición. Ahora. Tu grupo se centrará en el héroe profesional. Señaló una pantalla grande con una rueda girando sobre héroes populares. Finalmente se detuvo en Endeavour. En esta mesa encontrarás tabletas con toda la información necesaria sobre su don y especialidades. Tienes 4 horas y todo lo que veas en esta sala estará a tu disposición. Tu objetivo es crear un objeto de apoyo adecuado para Endeavour. Todos se dirigieron a las mesas, recogieron sus respectivas tabletas y comenzaron a leerlas. Izuku ya conocía bien el don y las habilidades del hombre, después de ser el nerd de los héroes que es. También ayudó que Liz fuera una auténtica base de datos de conocimiento sobre héroes. Esto iba a ser pan comido. Ya tengo varios esquemas pensados. Considerando que es más un combatiente ofensivo, ¿crees que deberíamos centrarnos en el ataque o la defensa? Le susurró Liz al oído. Como no podía leerle el pensamiento, se vio obligado a susurrar. Buscarán algo llamativo, la defensa no nos ayudará a destacar, pensó, y fue interrumpido por. Y tu tiempo comienza, ahora. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando todos entraron en pánico. Se apresuraron a agarrar todo lo que pudieron. Izuku simplemente se quedó quieto. Cerró los ojos lentamente, calmó la respiración y comenzó a pensar. Varias imágenes de equipo potencial llenaron su cabeza, diferentes piezas conectando y desconectando los detalles que encajaban mientras pensaba. En cuestión de segundos, los ojos de Izuku se abrieron de golpe y corrió hacia el equipo.
Necesitamos un sistema de ventilación óptimo en caso de sobrecalentamiento. ¿Cuál es la temperatura máxima de salida? Dijo desde su mesa de trabajo, aparentemente trabajando en dos cosas a la vez. Estaba encorvado sobre el esqueleto de un elemento de soporte soldando piezas mientras su mano derecha tecleaba en una laptop. Echa un vistazo. Debería soportar una salida inferior a la máxima, al menos 2000 grados Celsius. Centrando su atención en la laptop, movió el brazo derecho para continuar trabajando en el esqueleto. Algunos de los demás participantes se sentaron y sudaron al ver al joven genio. Power Loader quedó muy impresionado con la vista. La impresión de los reguladores debería estar lista en breve. ¿Quieres empezar con el sistema de ventilación? El cuerpo de Izuku parecía funcionar de forma independiente. Sus brazos y piernas se movían con frenesí mientras agarraba y movía varias piezas y codificaba todo al mismo tiempo. Al cabo de 4 horas, Izuku no solo había creado un elemento de soporte completamente funcional, sino 2. Se acabó el tiempo. Formen una sola fila y presenten sus objetos. Den una breve descripción y una demostración si es posible. Dijo Power Loader, mientras algunos niños suspiraban abatidos al detenerse, mientras otros miraban con orgullo sus inventos. Izuku era el sexto en la fila, esperando pacientemente con sus objetos en la mano, considerando que no solo era más alto que todos. Era casi como un muro de ladrillos, y eso con las diversas prótesis y máscara visibles. Resaltaba como un pulgar dolorido, volteó la cabeza hacia atrás y se encontró con la imagen de esa misma chica de cabello rosa mirándolo fijamente sin pestañear desde atrás. Esto lo puso muy nervioso, girándose rápidamente y esperando su turno, muy perturbado. ¿Siguiente? Preguntó Power Loader desde su escritorio, mientras sus ojos recorrían lentamente la figura del enorme chico que tenía frente a él. ¿Nombre? Preguntó tosiendo levemente para disimular su tartamudeo. Izuku Yagi. Izuku, para su crédito, se esforzaba por mantener la calma. Liz se reía histéricamente en sus oídos. Ah, sí, he oído hablar mucho de ti. Hablaremos de tus logros en otro momento. Tengo mucha curiosidad por tus proyectos. Pero por ahora, ¿qué tienes para presentar? Exclamó Power Loader. La verdad es que había oído hablar mucho del chico cyborg, y tenía mucha curiosidad por saber cómo funcionaba todo. Pude desarrollar 2 objetos en el tiempo previsto, ¿te parece bien? La distorsión causada por la máscara y su mandíbula inquietó un poco a los demás participantes que esperaban detrás de él. Ah. Pues sí, está bien, siempre y cuando ambos funcionen. Power Loader respondió. Izuku asintió con la cabeza, como Kurtz. Su timidez, combinada con la máscara y su imponente figura, le daban una impresión de estoicismo. Primero, pude crear lo que llamo el guantelete de prominencia, ya que no tengo a Endeavor presente, lo que me obliga a usar una fuente de energía alternativa. Está diseñado para ser ligero y escurridizo. Según la información, debería funcionar con sus propias llamas en lugar de una fuerza externa. Izuku levantó el brazo izquierdo y un guantelete lo rodeó, extendiéndose y doblándose alrededor de su mano a su orden. Con una apariencia de superpoder, Izuku aprovechó su brazo derecho y colocó la pierna derecha detrás de él. En un instante, el cañón se encendió con una brillante llama azul. Al instante siguiente, una enorme bola de fuego se disparó desde el extremo, lanzando el proyectil por la habitación antes de explotar contra la pared, dejando un gran cráter. Izuku se estremeció ante el resultado. No esperaba que funcionara tan bien. Pensando que se metería en problemas, Izuku se giró lentamente para mirar a Power Loader. Una serie de susurros y exclamaciones de asombro sonaron a sus espaldas. Power Loader quedó atónito. ¡Guau! ¿Cómo funciona? Estaba atónito de que un estudiante pudiera crear algo así en tan poco tiempo. Se explica por sí solo, dijo Izuku mientras el cañón se doblaba alrededor de su muñeca. Cuando el guantelete está a punto de dispararse, los diversos reguladores se activan y proporcionan a la llama suficiente oxígeno y metano, lo que provoca un pico de calor y un resultado más explosivo. Dado que la peculiaridad de Endeavor ya es poderosa, esto le permitiría disparar con la máxima potencia, o incluso mayor, sin tanto esfuerzo. Izuku describió cómo se quitó el guantelete y lo colocó frente al profesor, quien tomó el dispositivo y lo inspeccionó detenidamente. Al observar la artesanía, Power Loader asintió con aprobación al prodigio. ¿Y cuál es el otro dispositivo? Preguntó emocionado. No solo el primero era absolutamente increíble, sino que incluso hizo un segundo. Es difícil demostrarlo sin el hombre para el que está diseñado, pero en esencia, Izuku levantó lo que parecía una especie de gran arnés.
Con una mezcla de dióxido de carbono y nitrógeno, este arnés está diseñado para ayudar a regular la temperatura del Endeavour, permitiéndole realizar ataques más grandes con mayor frecuencia y sin tanto esfuerzo. Colocó el artefacto frente al profesor. El humo se elevaba de su cuerpo frío. Realmente lo era. Power Loader estaba anonadado. Aunque técnicamente eran muy simples, ya vería a alguien pensar en algo así. Ambos eran realmente excelentes, prácticos y fáciles de construir. Esto es realmente fenomenal y deberías estar orgulloso, jovencito. No te preocupes por la pared, por cierto. En el afán de progresar, ocurren accidentes. Puedes irte a casa ahora. En unos días recibirás una carta con información sobre tus expectativas. Dijo con alegría, estrechando la mano izquierda de Izuku. Izuku se alejó de la sala de pruebas, con la chica mirándolo fijamente mientras pasaba. Izuku sudó una gota ante la acción. Negando con la cabeza, se alejó con una sonrisa y un paso vigoroso. Te dije que lo tenía.